Historia prohibida. El tercer secreto de Fátima. En una entrevista de una revista alemana, publicada en octubre de 1981, preguntaron al Papa Juan Pablo II específicamente sobre el tercer secreto, y esto es lo que contó. Se dice que los océanos inundarán secciones enteras de la Tierra, que de un momento a otro perecerán millones de personas. No podemos hacer nada contra la catástrofe que ha sido predicha. Debemos estar preparados para someternos a duros juicios en un futuro cercano. Juicios que requerirán que estemos listos para renunciar incluso a la vida. Mediante nuestras plegarias es posible aliviar estas tribulaciones, pero ya no es posible evitarlas. Ya hay 4.000 personas en este 13 de julio de 1917. Nuestra Señora les dice a los videntes: es necesario rezar el rosario para que se termine la guerra. Con la oración a la Virgen se puede obtener la paz. La Virgen abrió sus manos, un haz de luz penetró en la tierra, apareció un enorme horno lleno de fuego y en él muchísimas personas semejantes a brasas encendidas que levantaban hacia lo alto por las llamas, volvían a caer gritando entre lamentos de dolor. Lucía dio un grito de susto. Los niños levantaron los ojos hacia la Virgen como pidiendo socorro, y ella les dijo: ¿han visto el infierno donde van a caer tantos pecadores? Para salvarlos el Señor quiere establecer en el mundo la devoción al corazón inmaculado de María. Si se reza y se hace penitencia, muchas almas se salvarán y vendrá la paz. Pero si no se reza y no se deja de pecar tanto, vendrá otra guerra peor que las anteriores, y el castigo del mundo por sus pecados será la guerra, la escasez de alimentos y la persecución a la Santa Iglesia y al Santo Padre. Vengo a pedir la consagración del mundo al corazón de María y la comunión de los primeros sábados en desagravio y reparación por tantos pecados. Si se acepta lo que yo pido, Rusia se convertirá y vendrá la paz. Pero es muy importante que se enmienden y que pidan perdón por sus pecados. Y tomando un aire de tristeza, la Santísima Virgen dijo estas sus últimas palabras de las apariciones: que no ofendan más a Dios, que ya está muy ofendido. Nuestro tema del que nos ocupamos es sobre un impresionante complemento del tercer mensaje de Fátima. Yo diría que prácticamente, digamos, ante la ausencia de otras afirmaciones, diría que es lo más importante, lo más trascendente que se ha publicado desde el año 2000 por parte de la Santa Sede, aunque este documento no es de la Santa Sede. Pasamos de nuevo al título que yo he hecho referencia, a un impresionante complemento del tercer mensaje de Fátima. Ese tercer mensaje de Fátima siempre fue secreto. Nada más que acá hay un complemento que se publica como consecuencia del libro que ustedes ven en pantalla, relacionada con la hermana María Lucía de Jesús, o sea, Sor Lucía. Este libro que ustedes ven en pantalla,
que está escrito en portugués, Un camino bajo la mirada de María, biografía de la hermana María Lucía de Jesús y del Corazón Inmaculado, como era su nombre sagrado como monja, fue escrito por las hermanas que la acompañaron durante su larga permanencia en el convento del Carmelo de Santa Teresa de Coimbra. Fue publicado en octubre del 2014 y tiene 465 páginas. Dentro de este libro está incluido las memorias espirituales de la hermana o de Sor Lucía. Y dentro de esas memorias espirituales está inserto ese documento tan, digamos, revelador al que yo le llamo el complemento del tercer mensaje de Fátima. Esto que expresa la propia Sor Lucía tiene un alcance realmente y una dimensión realmente universal, porque de llegarse a cumplir tiene consecuencias geofísicas universales. ¿Qué podemos decir sobre las características de esta obra? Un camino bajo la mirada de María, que es vuelvo a repetir, es la biografía realizada por las monjas que fueron compañeras de Sor Lucía en el convento de Coimbra. Está basada en documentos inéditos, como el diario espiritual Mi Camino de Sor Lucía y la correspondencia de la vidente, mucha de la cual no fue publicada, junto con los testimonios de las propias religiosas que convivieron varias décadas con ella. En la página 266 y 267 se esclarecen algunos temas relacionados con los secretos de Fátima y se da a conocer una impactante y probablemente la más trascendente revelación acerca de la tercera parte del secreto de Fátima, después que la Santa Sede lo hiciera público el 26 de junio del año 2000. Esta obra, esta biografía de Sor Lucía, contiene asombrosos pormenores sobre el desenlace final de la crisis del mundo a consecuencia del abandono de la fe verdadera. Vamos a ver cuáles son los hechos que relatan. Sor Lucía expresa que el 15 de septiembre de 1943, estando Sor Lucía en Tui, en España, en el convento de España, muy enferma de una grave pleuresía, el obispo de Leiria le ordenó que escribiese la tercera parte del secreto. Sor Lucía se negó a hacerlo porque así se lo había impuesto o prohibido Nuestra Señora. Obviamente el obispo la reconvino, la hizo reflexionar y apeló a su humildad y obediencia, que en última instancia le dijo: si tú cumples lo que yo te pido, el responsable soy yo, no eres tú, sino que soy yo ante Nuestra Señora. La Sor Lucía expresa y relata que intentó reiteradas veces escribir esa visión que tuvo, sin poder cumplir con el deseo ni poder redactar una sola línea. Había como una especie de bloqueo espiritual, sobrenatural, que le impedía redactar la visión. El 3 de enero de 1944 intentó una vez más escribir el relato de esa visión y fracasó. Dice que dejó de intentarlo, fue a la capilla como solía hacerlo todos los días a las 4 de la tarde para rezar ante el Santísimo Sacramento. Y es ahí donde se produce un nuevo hecho o una nueva visión sobrenatural. Ustedes tienen acá una imagen de la página donde está relatado este hecho que vamos a comentar a continuación. Es en la página 159. Es ahí donde ella narra la visión que tuvo ese 3 de enero de 1944. ¿Qué es, entre otras cosas, lo que dice, o comenta, o relata Sor Lucía? Expresa que le pidió a Jesús que le hiciese conocer su voluntad. Y entonces ella escribe, dice Sor Lucía: sentí entonces que una mano amiga, cariñosa y maternal me toca en el hombro, levanto la mirada y veo a la querida Madre del Cielo, quien le responde: no temas, Dios quiso probar tu obediencia, fe y humildad, queda en paz y escribe lo que te mandan, pero no lo que te es dado a entender de su significado. Ella puede relatar el hecho, describir el hecho, pero no expresar el significado que ella conoce de ese hecho, la interpretación que ella vivió de ese hecho y que le fue comunicado. Es decir, hacer una descripción nada más de lo que realmente sucedió y de lo que fue testigo y de las palabras que recibió por parte de la Santa Virgen. Ella dice: y yo sentí el espíritu inundado,
por un misterio de luz que es Dios, y en él vi y oí. Y ahí dice textualmente, la punta de la lanza como llama que se desprende y toca el eje de la tierra. En su visión, ella ve una lanza, probablemente sostenida por un ángel custodio, un ángel de la paz, que apunta hacia la tierra, y esa lanza, de esa lanza se desprende una llama que toca el eje de la tierra. Ella continúa, se estremece, montañas, ciudades, pueblos y aldeas con sus habitantes son sepultados. Sor Lucía continúa con su relato y dice, el mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando consigo en un remolino casas y personas sin número, que no se pueden contar. Es la purificación del mundo por el pecado en el cual está inmerso. Después continúa en el renglón final que he colocado con texto celeste. Pasa a otro tema que no tiene relación con lo anterior. El odio, la ambición provocan la guerra destructora. Vuelvo a repetir, el odio, la ambición provocan la guerra destructora. Esto no tiene relación con lo anterior y llama la atención, porque pareciera que previo a este hecho, a esta catástrofe telúrica, pareciera que previo a eso debió haber habido o se estaba desarrollando una guerra. La vida en la Tierra como la conocemos sería imposible sin el campo magnético que protege nuestro planeta. Pero según muestran las observaciones, este campo se está debilitando. El campo magnético de la Tierra podría dar un giro de una magnitud nunca vista en la historia de la humanidad. Y no hemos hecho más que empezar a intentar entender esta fuerza vital de la naturaleza y su misterioso comportamiento. El campo magnético de la Tierra se genera a gran profundidad, en el corazón del planeta. Es un lugar agitado con grandes movimientos de metal líquido. Esos movimientos de metal líquido generan corrientes eléctricas, y esas corrientes dan a la Tierra un campo magnético. La dirección del campo magnético de la Tierra ha cambiado completamente. El polo norte y el polo sur se han volteado, de un hemisferio al otro. Es difícil predecir cómo puede afectar un acontecimiento como este a la vida en el planeta, sin un mejor conocimiento de todos los componentes del campo magnético de la Tierra. Sin su escudo magnético, la Tierra se parecería probablemente a Venus o a Marte, ambos indefensas contra la radiación mortal. El campo magnético que nos protege de la radiación cósmica y las erupciones solares se está debilitando. El fenómeno conocido como la anomalía del Atlántico Sur, revelado por la Agencia Espacial Europea, se ha acelerado en los últimos 30 años y los científicos aún no encuentran explicación. Esa intensidad del campo magnético terrestre sí está disminuyendo entre África y América del Sur. Según expertos, el debilitamiento del campo es también una señal de que la Tierra está presentando una inversión de los polos magnéticos, un fenómeno que ocurrió por última vez hace 780.000 años. El polo norte no coincide con el eje de rotación geográfico de la Tierra, con el polo norte geográfico, está desplazado. Por eso es que nuestras brújulas no apuntan directamente al norte geográfico, sino al norte magnético. Estudios confirman que los polos se están desplazando a unas 30 millas por año. Algunos de los misterios evolutivos de la Tierra, incluida la extinción de los neandertales, podría tener una explicación. Y no solo eso, también se trata de un evento que podría volver a ocurrir. Un nuevo estudio encontró que la inversión de los polos magnéticos del planeta junto a una ruptura temporal del campo magnético hace unos 42.000 años podría haber desencadenado cambios ambientales, tormentas solares y la extinción de los neandertales. Y es que el campo magnético de la Tierra es lo que nos protege contra el viento solar, que contiene partículas cargadas y radiación que llegan desde el Sol.
Investigadores de Australia hallaron que en ese tiempo el campo magnético de la Tierra casi desapareció. El coautor principal del estudio explicó que la radiación no filtrada provocó un proceso llamado ionización que originó una crisis climática. Además, advirtieron que actualmente hay un rápido movimiento del polo norte magnético, lo que podría indicar que se avecina otra inversión, y llamaron a reducir urgentemente las emisiones de carbono. Este es el polo norte real y este es el polo norte magnético. Cuando uno usa una brújula, la brújula apunta al norte magnético y se hace una corrección para que entonces indique el polo norte verdadero. Es que el planeta se mueve constantemente y también la fuerza magnética que la rodea. Se sabe que en los últimos 400 o 500 años ha habido un movimiento entre 3 islas al norte de Canadá, pero ahora lo que está ocurriendo, más que seguir un patrón más o menos errante a través de esta región al norte, se está moviendo aceleradamente en dirección hacia Siberia. Ese movimiento se desplaza los últimos 20 años más rápidamente que los pasados 4 siglos. Se mueve a razón de 37 a 40 millas al año. No se sabe exactamente por qué ocurre, pero sí se sabe que está relacionado con cambios muy dentro del planeta Tierra, que a su vez genera cambios en nuestros campos magnéticos. Y es que el campo magnético de la Tierra se genera en lo que nosotros llamamos el núcleo externo. El planeta tiene una serie de capas concéntricas donde nos movemos desde la litosfera, que es la capa rígida exterior, hacia el manto terrestre. Hay un manto superior e inferior y cada una de esas capas, ¿verdad?, tiene unas propiedades específicas, se va haciendo más caliente, pero donde se produce el campo magnético de la Tierra es en el núcleo externo. Es el núcleo de la Tierra el que crea ese campo magnético que nos rodea y el que juega un papel importante en la protección contra los rayos magnéticos que emana el Sol. Aproximadamente cada 250.000 años se produce una inversión del polo magnético. El polo norte y el polo sur invierten sus posiciones. Los efectos son terribles para la vida del planeta. Aumentan los terremotos o las tormentas solares. Mientras el polo magnético se desplaza, la capa magnética de la Tierra se debilita. Los frecuentes e intensos terremotos ocurridos en el año 2010 suman una de las tasas de muerte más altas jamás registrada. Hoy en la noche temática, la Tierra se mueve. Aunque cueste creerlo, el polo magnético se mueve. Por extraño que parezca, la Tierra tiene 2 polos norte y ahora se encuentran a 700 kilómetros de distancia. El polo geográfico es el eje de rotación de la Tierra, pero es el polo magnético el que atrae las agujas de las brújulas y el polo que ahora está en movimiento. Antes de 1994, el polo ya se desplazaba unos 10 kilómetros al año de forma constante. En el 94 nos dimos cuenta de que estaba empezando a acelerarse hasta unos 15 kilómetros al año. Y en 2001 descubrimos que se había acelerado hasta unos 50 kilómetros al año. 50. El polo magnético es, de hecho, el eje de nuestro campo magnético terrestre. A 3.000 kilómetros bajo nuestros pies gira el núcleo terrestre formado por metales líquidos, y el hierro del núcleo genera un campo magnético invisible. Aunque poca gente sea consciente de su existencia, este campo magnético tiene una gran importancia en nuestra vida diaria. El Sol produce una corriente constante de radiación que causaría estragos en la Tierra si no estuviéramos protegidos por nuestro escudo natural. Sin el campo magnético, la atmósfera terrestre tal y como la conocemos desaparecería, y con ella cualquier forma de vida. La Tierra estaría tan muerta como Marte o la Luna, ninguna de las cuales tiene un campo magnético. Pero la cuestión permanece. ¿Por qué se desplaza el polo magnético a tanta velocidad? ¿Y dónde terminará? Hace más de un siglo que los científicos estudian aquí el núcleo magnético terrestre. Hola, Larry. ¿Cómo te va? No me va mal. ¿Qué tal el vuelo? El geofísico Gautier Hulot es el especialista en la materia más respetado. Hulot ha dedicado muchos años al estudio del campo magnético de nuestro planeta.
Él sabe mejor que cualquiera lo que sucedería si se produjera una reversión geomagnética. El campo magnético disminuye. Cada vez es más débil y menos bipolar. Se está produciendo una reversión. Existe un momento en la vida de un campo magnético en el que el campo magnético no tiene solo dos polos, uno norte y otro sur. Tiene muchos polos y no es tan fuerte. Cuando la gente piensa en una inversión de los polos, imagina que el norte magnético empieza a desplazarse hacia el sur y que el polo sur magnético empieza a desplazarse al norte.